Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo de introducción al culto. Gracias, Carlos. Amén. Que fluya cuando hay disposición, cuando venimos al culto y dispuestos para poder adorar, servir al Señor. El Señor se manifiesta, hermosas alabanzas. Meditaba, amado, en el tiempo de la introducción al culto, cuán importante es no perder la alegría, el gozo de Dios, la alegría, el gozo de Dios cuando tenemos que orar, cuando tenemos que leer la Biblia, cuando tenemos que venir al culto. ¿Cómo tenemos que venir? Con gozo, con alegría. Aunque quizás traemos una penita, una carga, un problema, una dificultad, hay que traerlo. Hay que traerlo al culto, pero dejarlo, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Decir, este es mi problema, pero entrego a ti, Señor Jesús, y yo elijo adorar y alabar con gozo, con alegría. Entonces yo les pido que nosotros nunca perdamos, porque bien decía Alejandro, a veces es un síntoma de que puedo estar entrando en la muerte espiritual sin darme cuenta, por el solo hecho de no tener la alegría cuando tengo que orar. No perdamos la alegría cuando tengo que orar. No perdamos la alegría cuando tengo que ir a la Biblia, a la palabra del Señor, poder tenerme devocional, leer ahí la palabra. ¿Ya? Ustedes saben de que Dios existe, ¿no? ¿A ese Dios que existe lo vemos? No lo vemos. Y no es porque no quiera que lo podamos ver. Él puede hacer, el Dios puede haberse manifestado viendo, ¿no es cierto?, su presencia para creer. Pero Dios no se manifestó, no se dio a conocer, ¿cierto? Ese Dios único y verdadero. Y aquí voy a esta palabra, lo dejó la Biblia. La Biblia para conocer a ese Dios. Y Jesucristo, que es la revelación total de la Biblia, Jesucristo vino ¿para qué? Para revelarnos al Padre Él. Por eso que nosotros necesitamos comer del mandamiento. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia esta semana? A conciencia. Leyeron un pasaje y dijeron, voy a hacer devocional con la Biblia en la mano. Poquitos. Entonces yo les pregunto, amado, ¿cómo ustedes van a vivir? ¿Cómo van a conocer a Dios? Si Dios no nos dejó su imagen, me refiero celestial, espiritual, nos dejó la Biblia. La Biblia. Nos dejó la Biblia para poder conocer a ese Dios único, verdadero, y que después Él se reveló a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso que toda la revelación del Génesis al Apocalipsis tiene que ver con ¿quién? Con la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a poder avanzar? ¿Cómo vamos a pretender estar vivos en el Espíritu, sirviendo al Señor con fervor, si nosotros no vamos a la Escritura, no vamos a la palabra? Por eso tenemos que ir, y vuelvo a repetir, cuando el Espíritu nos diga oremos, vayamos con gozo a orar, con alegría. No perdamos la alegría. Cuando tenemos que ir a la Biblia, no perdamos la alegría de ir a la Biblia. Porque mire, yo les quiero decir algo. A mí muchas veces la gente por ahí me pregunta, pastor, o me dice, ¿qué libro me recomiendan leer? Yo digo, lean la Biblia. Lean la Biblia, porque en el único libro donde se encuentra el gozo de Dios es la Biblia. Es la Biblia. Los otros libros son para entretener, los otros libros son, ¿no es cierto?, para tener un bagaje de conocimiento mental. ¿Cierto? Muchos de los libros que hay tienen que ver solamente, apuntan a lo emocional. Estoy aburrido, ¿qué leo? Ya leo esto y voy a entretener. Eso, hasta ahí llega la lectura de este mundo. Pero la lectura de la Biblia nos lleva a poder encontrar a Dios, encontrar a Jesucristo y encontrar el gozo de Dios. Fuera de la Biblia no está el gozo de Dios. Por eso que yo estoy preparando, les adelanto, porque nos queda casi un mes y medio para terminar este año. Yo estoy preparando un plan de lectura para lanzarlo el próximo año. Un plan de lectura para los nuevitos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Vamos a hacer un plan de lectura para que el próximo año, si estamos con vida, nosotros tenemos que leer fuertemente la palabra en este tiempo. Porque es importante, amados. El que no lee la Biblia está distanciándose del gozo de Dios. El gozo de Dios lo encontramos en su palabra, en las Escrituras.
¿cierto? Entonces, por eso que entendamos esto es muy importante para que ustedes se motiven en la Biblia, porque en realidad, amados, el mismo culto, tenemos que venir al culto con gozo. Yo no digo que no haya alegría, hubo mucha alegría esta mañana, pero la idea es que siempre vengamos con ese gozo, esa alegría al culto de Dios, porque le venimos a rendir culto a Dios. El culto, ¿cierto?, es para Dios, y lo adoramos y lo bendecimos. Entonces, les comparto eso a grosso modo, y quiero pedirles algo, amado, que yo quiero orar antes de entregar la palabra. Y si ustedes van, por ejemplo, el otro día hablamos, ¿cierto?, la semana pasada hablamos de los milagros, las manifestaciones del poder de Dios, las manifestaciones del poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta en los milagros, en las señales, en los prodigios sobrenaturales que Dios los sigue haciendo y los quiere hacer en este tiempo. Entonces nosotros necesitamos entender que la fe es muy importante. Entonces quiero relacionar la fe con la palabra de Dios, para que usted esté atento, como bien decía, ¿no es cierto? No haya ninguna distracción, no haga nada, no haya nada que nos robe este momento especial que Dios ha preparado para nosotros, para bendecir nuestros espíritus, bendecir nuestras almas. Romanos capítulo 10, un pasaje muy conocido, me gustaría que tú lo pudiéramos leer, el versículo 17. Sí, Juan Esteban, pero lo puedes poner en la pantalla. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es ¿por qué? ¿Por qué? Por oír. El oír. ¿Y el oír qué cosa? Por la palabra de Dios. ¿Cierto? Dice, ¿la fe por dónde viene? Por el oír la palabra de Dios. Por eso les pido, no se queden dormidos, no se duermen en su asiento. Estemos atentos, porque en la palabra de Dios, algo Dios nos va a hablar y va a traer palabra por el oír, ¿cierto? Porque dice que la fe, así que la fe es por el oír. La fe está conectada con el oír, ¿ya? Es importante. Pero el oír está conectado ¿a qué? No cualquier palabra. Está conectado ¿a qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios produce la fe. Porque ¿dónde se encuentra la fe de Dios? En la palabra. Si tú quieres ser un hombre y mujer de fe, tú tienes que ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra, porque en esa palabra vamos a encontrar la fe de Dios. La fe de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que movernos con la fe bíblica. No la fe positiva, aunque sabe que vive un mundo de mucho positivismo. Y muchos salen adelante, no, si yo me la puedo, mi fuerza, yo salí adelante, no si puedo, yo estudio y me preparo. Sí. Pero en las cosas del Espíritu, que son las cosas trascendentes, las cosas eternas, se necesita tener la fe bíblica. Porque la fe bíblica es la fe de Dios. Y la fe de Dios, ¿qué nos dice? Que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. Entonces la iglesia necesitamos tomar esa fe, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles, el mundo peor cada día. El enemigo se está ensañando con muchos creyentes, entre comillas, ¿cierto? Le está robando la fe. Su tarea es robar la fe. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Una acción contraria, hermano. Tenemos que volver a la oración con alegría, con gozo. Tenemos que volver a la Biblia para encontrar la fe de Dios, la fe bíblica. La palabra de Dios tiene que movernos en este tiempo y tenemos que ir con gozo y con alegría. Yo les quiero decir, amado, escuche bien, de todos los años de ministerio tengo, de muchas características de cómo han sido los movimientos espirituales, yo me he dado cuenta, cuando la palabra de Dios empieza a hacer vida en la gente cambia. Hasta su rostro cambia. Hasta la piel cambia, hermano. Sin comprar unas 30 lucas, una crema que queremos embocearnos la cara. ¿Sabe? Un hombre o mujer que ora, un hombre o una mujer que depende de la palabra de Dios, un hombre que habita la palabra en él, ¿sabe? Se refleja hasta en el rostro. En el rostro. Hay una blancura. Es como nos estamos vistiendo con esas vestiduras blancas que dice Apocalipsis. Vestiduras blancas. Porque puede estar las otras vestiduras no blancas. Y esas vestiduras también se notan. Porque es algo espiritual. Entonces, hay un brillo de Dios en las personas que viven conectados con Dios, con el deleite, con la alegría en la oración, con el deleite y la alegría de ir a la palabra de Dios y recibir el alimento espiritual.
recibir la fe de Dios, porque la fe de Dios no se va a encontrar en ningún otro lado. La fe de Dios está en la Biblia, lo dejó en la Biblia, Dios, el Dios único, y nos dejó la imagen de su sustancia, que es el Hijo. Por lo tanto, la Biblia habla de esa sustancia, de la imagen de Dios Padre, el Hijo. Y vamos a la Biblia y encontramos el gozo de Dios al encontrar en la Biblia todo el plan redentor de Dios Padre a través de la persona del Señor Jesucristo, su Hijo. Entonces nosotros necesitamos, amados, a veces uno tiene que ser enérgico, fuerte en algunos tramos del ministerio, porque son almas, son vidas, que no podemos, tenemos que sentir una carga, todo lo que estamos aquí, una carga, una tristeza de que la gente se pierda y vuelvan para atrás y retrocedan en su vida espiritual, en su vida de fe. Entonces, hay una lucha espiritual, todo lo entendemos, ya lo hemos asimilado, por lo tanto tenemos que hacer algo en esa lucha espiritual, y ese algo ya está establecido. No perder la alegría, el gozo de la oración, no perder la alegría, el gozo de la palabra, el estudio de la palabra, no perder el gozo y la alegría de participar de los cultos, de las reuniones. ¿Te fijas? Y aquí hay varios hermanos que faltan hoy día, varios, hartos faltan. ¿Ya? Ahora, ¿dónde están? Sepamos ya. Ellos saben, ¿cierto? Pero nosotros, al que voy yo, tenemos que estar conectados con Dios. Nosotros no podemos darnos licencia un par de días, total, hacer cualquier cosa y dejar de conectarnos con Dios con la alegría de la oración, con la alegría de la palabra y con la alegría del culto. Y que ahí agrego la alegría y el gozo del discipulado también. Entonces, son mecanismos espirituales donde Dios nos está entregando. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Diga conmigo, la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, cada vez que vengamos y tengamos la oportunidad de que se nos abra la Biblia para explicar y hablar de la palabra, tengamos oído y escuchemos esa palabra, porque esa palabra, que es palabra de Dios, va a producir la fe de Dios, la fe sobrenatural de Dios, de creer que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede hacer una señal poderosa, y la vamos a activar. Y en el nombre de Jesús, en esta iglesia, activamos las señales, los prodigios, los milagros, porque están establecidos en la palabra que tienen que ocurrir. Y si no están ocurriendo, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros que no estamos creyendo con la fe de Dios. Entonces, si hay palabra en nosotros, si la palabra de Dios habita en nosotros, si hay mucha palabra de Dios en nosotros, tenemos muchas posibilidades de poder lograr la fe de Dios. Y la fe de Dios nos dice que para Él no hay nada imposible. Y si hay alguien aquí que está pasando un problema, una dificultad, bueno, es la oportunidad para creer. Dios es extraordinario, hermano, en las crisis, en los problemas. El Dios que tenemos es un Dios maravilloso, extraordinario. Y se mueve de una manera tan especial, tan grande, cuando tú y yo tenemos una crisis, cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando circunstancias difíciles. Es el mejor momento, ¿para qué? Para aferrarse a Dios. Y ver la grandeza de este Dios maravilloso, que Él es experto en trabajar cuando tú y yo estamos pasando problemas, estamos pasando dificultades y estamos pasando algunas circunstancias difíciles en nuestra vida. Entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, entendamos eso, amado. Muy importante, entendamos la palabra del Señor, la palabra de mandato, la palabra de mandamiento, la palabra, ¿no es cierto?, de los principios bíblicos, que son la sabiduría de Dios, para poder, ¿no es cierto?, recibir esa palabra que nos va a ayudar para llevar nuestra vida de fe adelante en este tiempo. Así que bienvenidos todos, Dios les bendiga. Claudio dio la bienvenida, Alejandro también la bienvenida. Yo quiero dar la bienvenida a todos los presentes hoy día, ¿ya? Y damos gracias al Señor por volver a ver nuevamente a Sofía. Sofía, Dios te bendiga, Sofía, nos haga mucho de verte nuevamente. Y al lado tú estás con, no sé si John, ¿sí? Joan, ¿sí? Dios te bendiga, Joan. ¿Ya? Bendiciones, nos alegra mucho que estés con nosotros. Además, todos somos de casita. Mira al lado, ve si es una visita, No, vea leyendo a sus hermanos y sus hermanas que siempre están ahí acompañados, sirviendo al Señor. Amado, quiero decirles rápidamente, hay varias cositas, pero para entregar la palabra. Lo primero es que avisarles que falleció el hermano de Magdalena. ¿Ya? Falleció ayer en la tarde,
Así que nosotros mañana vamos a estar con ella porque lo están velando y sepultando para dar auto. Más arriba, para hablar con un pueblito chiquitito. Así que seguramente nosotros mañana vamos a viajar para allá, para que estén orando por Magdalena, ¿eh? y la mamita de ella, su hermano Frecio. Lo otro, oremos por Antonio. Antonio, los antiguos lo conocen, el hermano chiquitito que venía, que vive aquí a la vuelta. Bueno, estamos buscando el discipulado con él, siempre estamos ahí con contacto, visitando, estando con él. Le dio un infarto el viernes de la tarde. Le dio un infarto, sí, fulminante, y está en el hospital regional. Ayer a las 2 de la tarde lo fui a ver y necesita del Señor. Está estable, pero igual de cuidado. Así que acuérdense, Antonio, estemos orando por él, nuestro hermano también, y que se estaba reintegrando a la iglesia, ¿no es cierto? Ha tenido muchas luchas, su matrimonio también se está quebrando, su matrimonio, y tantas cosas le han venido, producto que a veces, ¿no es cierto? Bueno, entendemos que hay algo espiritual también en esta tragedia, en este problema que él está teniendo. Entonces el corazoncito ahí no le aguantó y pegó su pencacito ahí. Así que oremos, él está en el hospital regional, ¿cierto? Está en sala de cuidados intensivos. Así que eso, amado. Sofía, amada, venga para acá, por favor. Perdón, Trinidad. Trinidad, por eso tú me miraste con los ojitos. Se me acabó, Dios. Sí, se está acabando. A ver, ¿me puede ayudar? Por favor. Está pestañándose. Ella me pidió que le da un testimonio por la nietecita que hemos estado hablando. Cuenta el testimonio, por favor. El domingo pasado, yo estuve aquí con ustedes y vine a pedirle a Dios que sacara el problema que tenía mi nieta, que ya habían dicho que con epilepsia. Pero llegó otro médico y le dijo a mi nieta que se espere porque el lunes llegaba una doctora, una neurocirujana que venía incluso de una conferencia donde había tratado un problema como el que tenía la niña. Le hicieron una cosa parecida al electroencefalograma, pero fue otra cosa, según lo que me contaba mi nieta. Y dio el diagnóstico de la doctora en la tarde y gracias a Dios mi nieta no tiene nada cerebral, nada. No se preocupara porque era una niña totalmente sana. De todas maneras se controla y todo para verla. Lo que pasa es que es una niña muy agrandada, va a cumplir el miércoles próximo 7 meses, pero ella ya dice papá, mamá, tata, quiere caminar, hiperkinética total. Entonces, eso es lo que pasa. A mí de eso, que ella cuando tiene esa, que no son convulsiones precisamente, que mi nieta se desasustó en verdad, es cuando está durmiendo. Entonces, como un trastorno del sueño que tiene, porque es muy así, ella, acelerada total. Y le preguntó la doctora, le dice, tú te veo muy tranquilita a mi nieta, la mamá de la niña. ¿A quién salió así? A la bisabuela. Porque en verdad yo se los doy al aire igual. Pero gracias a Dios que mi nieta no tiene nada, así que le he trabajado todos los días y la vi, fue una cosa grande para mí verla igual. Y a mí me dice mamá. Así que, como digo, por eso hoy día yo quería decirte, le dije al pastor que quería dar testimonio, porque realmente para mí esto ha sido grandioso. Y ha influido también todo esto en mí, porque yo antes iba a la iglesia católica, porque me bautizaron cuando niña, después hice primera comunión, todas esas cosas. Y por ende iba a la iglesia católica, pero yo iba y yo rezaba sola y me arrodillaba y después, incluso después de la primera comunión, comulgaba, pero entraba sola y me iba sola. Nadie me decía cómo está, ni me saludaba. Algunas que, hola, ¿cómo te va? Pero sí. Sin embargo, acá yo he encontrado tanto cariño, tanto amor, que eso me tiene totalmente satisfecha. Y en verdad yo me siento muy bien aquí, muy bien.
y pienso seguir hasta que Dios quiera. Ustedes saben que yo tengo 89 años, entonces yo diré hasta cuándo, pero mientras yo tenga vida, voy a estar con ustedes. Les agradezco de todo corazón. Así que, ¿qué más quieren que le diga? Que los quiero mucho a todos y que voy a estar siempre con ustedes. Amén. Y si algo necesitan, me tienen a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Trinidad. Qué hermoso, amado, escucharla a ella y su testimonio también. Quería pedirles algo también. Ya tengan la palabra. Los jóvenes se van a juntar el sábado en la tarde, una actividad, y el otro fin de semana me parece que viene ya una actividad que van a ir a Huaquí todos los jóvenes, ¿no? Como estamos ordenando los grupos pequeños y las redes, así para que estén atentos los jóvenes, faltan jóvenes acá, ¿cierto? Para avisarles de la actividad que va a ser el fin de semana que viene, ¿cierto? Y después, me parece que el 6 de diciembre, vamos a irnos a Hualqui a tener un tiempo con ellos para ya ir planteando los trabajos que ellos van a hacer como juventud de la iglesia. Acuérdense, yo confirmé la fecha del campamento y el lugar. El lugar es en Florida. ¿Ya? Por los 4 días solamente se paga 15.000 pesos y nada más. Por los 4 días, ¿ya? 15.000 pesos. Ahí nos quedan 2 días, 3 días, ahí van sacando ustedes más o menos por los cálculos para la estadía del campamento y empezar a inscribir con Gerson me va a ayudar. Vamos a empezar a inscribir a la gente, invite familia, invite matrimonio, invite personas nomás, invítenlo, ¿ya? Sí, hay 2 cabañas disponibles, cada cabaña puede ser de 10 personas y solamente cuesta 50.000 pesos. Así que imagínense nada mismo si son. Sí, vamos a dar prioridad obviamente a pensar en la gente mayor, ¿ya? Las 2 cabañas que hay. Pero también hay un salón grande que también podemos poner ahí colchones inflables, ¿cierto? Ahí en el salón y también pueden dormir bajo techo también un poquito el salón. Hay un poquito sur, bueno, ahí puede estar la Magali, júntese con Magali y Sonia, van a traer a estas mujeres y a la Magali que me vaya a invitar. Así que ya, ahí vamos a dar prioridad a ustedes el tema de la cabaña, ya, porque la Magali va a traer a otras personas igual también, amigas de ella, que fueron en el campamento pasado también, ¿ya? Pero ahí vamos informando el campamento, así que con detalle vamos a sacar un boletín, un folletito de propaganda para el campamento con la fecha, el valor, las cosas, todo lo que tiene que ver, ¿ya? Pero para que ustedes sepan, amados, ¿qué es? Lo otro, amados, ustedes saben que por el hecho de estar en el movimiento del DPP, yo puedo conseguir más Biblia ahora al mismo precio. Si alguien necesita Biblia, para anotar y para pedir, ¿no? Para pedir, porque yo puedo pedir más Biblia, me pasan Biblia con el mismo valor, 40.000 pesos. 40.000 pesos, ¿ya? Perfecto, entonces vamos a anotar a las personas para que hagan más Biblia, porque en el comercio están más, tienen otro valor. Y ya van a empezar a tener otro valor porque van a empezar a llegar a vender ya públicamente. Entonces, aprovechemos esta oportunidad y aprovechar también los hermanos que han adquirido Biblias, por favor, porque tenemos que nosotros dar informes de ese dinero, porque si no nos pagan nosotros. Nosotros traemos la Biblia, se pagan acá, pero tenemos que depositar esos dineros. Así que los que están con Biblia atrasada, por favor, conversen con la pastora ahí, ya para poder también ese aspecto. ¿Ya? Bueno, miren, estamos en un tema que es muy importante y estas que son 9 características que estamos viendo y las estamos viendo para darse cuenta uno si estoy en avivamiento o no, si estoy en un despertar espiritual o cómo está mi vida espiritual. Estas 9 características nos ayudan a nosotros para poder que yo pueda decir estoy en avivamiento o estoy en el otro lado donde estoy ahí. Entonces, tomémoslo de esa manera, ¿cierto? Y como iglesia también es un buen diagnóstico que estas 9 características nos están dando de la realidad espiritual de la iglesia. El primero, encuentro divino al inicio y a lo largo del día, ya lo trabajamos. La segunda fue el arrepentimiento como estilo de vida, ¿ya? Como estilo de vida, nuestro arrepentimiento. Tenemos que cada día arrepentirnos porque todos fallamos, a veces todos los días estamos fallando, tenemos que, Señor nos entregó el hermoso regalo del arrepentimiento. 3, manifestación del poder de Dios, los milagros.
La señal en los milagros es una señal o una característica que nos dice que también hay un elemento que se está produciendo a través de un avivamiento. Y cuarto, que es la semana que vimos el miércoles, ¿cierto? Y hoy podemos hablar algunas cosas sobre el amor y obediencia radical. El amor y la obediencia radical a Dios. Radical a Dios es otra característica. Cuando hay un avivamiento, hay personas que no les importa nada. Deciden por Dios, obedecen a Dios, hacen las cosas más locas, las cosas más extraordinarias, porque están en un movimiento espiritual que les produce ese quehacer espiritual en esas personas. Y por eso también puede ser en toda una iglesia. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué es el amor y obediencia radical? Porque es importante. El amor, como decían el miércoles, el Claudio y Alejandro, que el amor y la obediencia van juntas, no van separadas. Es como las dos manos del cuerpo. Yo necesito las dos manos para lavarme la cara, ¿cierto? Necesitamos las manos. Lo mismo pasa. El amor y la obediencia van de la mano, van juntas, no pueden ir separadas. Cuando Dios nos habla del amor, tenemos que también pensar en la palabra obediencia. Cuando hablamos de obediencia es porque también está implícito también la palabra amor. ¿Qué es el amor y obediencia radical? Se refiere a un tipo de amor y obediencia incondicional. Incluso un amor y una obediencia extrema, sin límite. Es un amor y obediencia que no se detiene cuando hay obstáculos, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Esa persona continúa amando a Dios y obedeciendo a Dios. Ese amor y obediencia es incondicional, es ante obstáculo, es sacrificial, sin límite y es auténtica. ¿Ya? Amor y obediencia sin excusas y sin pretextos. Quien obedece de forma radical es porque ama mucho. El amor y la obediencia están entretejidos, van de la mano, siempre van juntos. No podemos separar estas dos palabras, amor y obediencia. Si amo de verdad, vamos a obedecer. Si amamos, obedecemos. Dios dice: quien me ama, me obedece. Y vamos al primer texto de esta mañana, Juan 14:15. Mire, ¿qué dice Juan? Evangelio de Juan 14:15. Vamos a leer ese pasaje, que ahí ese pasaje pone a las dos palabras juntas, unidas: amor y obediencia. ¿Está ahí? Lo podemos leer. 1, 2 y 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay versiones más claras de este pasaje, quizás una frase. Y si me amáis, que dice guardar mis mandamientos. Cambia la palabra guardar, es obediencia. Ahí está hablando de guardar, es obediencia. Entonces la palabra anterior dice: si me amáis, dice Dios, ¿qué dice? Obedecer mis mandamientos. Obedecer mi palabra, lo está diciendo el Señor. El Señor está uniendo la palabra amor, la palabra obediencia, tiene que estar juntas, trabajando juntas en nuestra vida, ¿cierto? Y aquí dice: si me amáis, dice, obedezcan mis mandamientos. Una persona que ama mucho a Dios va a obedecer mucho a Dios. Una persona que ama a Dios y que Dios es el primero en su vida, se va a notar también en la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios pide. Es muy notorio. Por eso que el Señor ya nos está estableciendo en esta mañana, en esta semana, que esta característica, cuarta característica de un avivamiento como estilo de vida, tiene que ver, está ligado con el amor y la obediencia en nuestra vida hacia Dios, hacia nuestro Dios. Veamos también que ya apareció el miércoles el pasaje de Mateo 22, que está casi a la lista. Vamos a buscarlo, en el mismo Evangelio Mateo 22, 37 y 38. Que ahí encontramos el gran mandamiento. Entonces, si nosotros amamos a Dios y si obedecemos a Dios,
vamos a poder cumplir este gran mandamiento. Este gran mandamiento que está en Mateo 22, 37, vamos a leerlo, y 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El primer y gran mandamiento es, ¿qué dice? Amarás, dígalo fuerte, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está en ese pasaje el versículo que le necesita todo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Tenemos que amar al Señor. Este es el primero y gran mandamiento. Y ahí viene el segundo. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios con todo y después amar a nuestro prójimo, al más cercano, al que está más cerca de nosotros, amarlo, entendiendo que este amor es el amor ágape, es el amor de Dios. Cuando nos hicieron orar en la mañana, yo oraba en mi corazón: Señor, por favor, pon tu amor en mi corazón. Porque tenemos que amarnos con ese amor en la iglesia, ¿no? Porque vamos a encontrar imperfecciones en nosotros. Vamos a ver problemas, dificultades, muchas cosas ocurren a veces. Pero ahí está, tengo que amar a mi hermano, pero con el amor ágape, con el amor de Dios. Entonces tenemos que pedir que el Señor nos llene de su amor. Nos llene de su amor, ese amor ágape, y amar a Dios con ese amor ágape, que el amor de Dios, amarlo a Él, amar a nuestro prójimo. Y entendiendo que si nosotros amamos a Dios con ese amor, va a haber obediencia a su mandamiento y obediencia a sus mandatos. Estoy haciendo un resumen. Este amor y obediencia radical es totalitario, es absoluto. No hay espacio para otros amores, primero, que no fluyen de Él y para Él. O sea, aquí tenemos que decir que en nuestro corazón primero tiene que ser Dios. Dios todo en nuestra vida. Nuestro amor primero es para Dios. Amarlo como todo y amarlo como la persona más importante y primera en mi corazón. En la medida que realmente andamos con Jesús, crecemos en experimentar su amor. Y cuando más crecemos, más lo amamos. Por lo tanto, hay mayor posibilidad de obedecer su palabra. Y nos dijeron el miércoles, yo tengo un resumen para que los que no vinieron también no se pierdan toda la totalidad de la palabra. Hay tres manifestaciones de ese amor, ágape, el amor de Dios. Primero, en primer lugar, nada compite en mi corazón con Dios. Nada, no debe haber nada. Cualquier cosa que podría competir es un tipo de idolatría. Cualquier cosa que ocupa el primer lugar en tu corazón se puede convertir en una especie de idolatría. Él es mi fuente de vida, de alegría, de propósito y de identidad en mi vida. Por eso que el Señor es firme y es tajante. Ámenme a mí primero. Y no porque Él sea egoísta, no es porque Él sea el Dios que quiera ser controlador. No. Es porque nos conviene a nosotros amar a Dios. Nos conviene a nosotros como creación de Él, amarlo a Él y ponerlo a Él en primer lugar en todo nuestra vida. Él sea todo, el primero en nuestra vida, amarlo a Él en primer lugar. Porque quienes vamos a ganar somos nosotros. Nosotros vamos a ser bendecidos, porque vamos a encontrar la alegría, la verdadera alegría, la vida, el propósito para nuestra vida, porque estoy en esta tierra, y también mi identidad, ¿quién soy? Fuera de Dios no puedo encontrar mi identidad. Tengo que buscarla en Dios, porque Dios es mi creador. Dios sabe cómo me creó y Él sabe lo que yo necesito. Por lo tanto, si recurrimos a Él en nuestro amor incondicional, amor radical, amor, ¿no es cierto?, con todo nuestro ser, con ese amor ágape, amarlo a Él, el Señor nos va a ayudar para encontrar la verdadera vida, la alegría, el propósito y la identidad para vivir. Segundo, dijeron el miércoles, en segundo lugar, si realmente lo amo a Él, por sobre todo me amo a mí mismo. Y aquí hay la fórmula, el remedio para las personas que viven rechazándose a sí mismas, las personas que no se quieren a sí mismos,
las personas que están llenas de complejos. Esta es una tremenda bendición. Cuando tú amas a Dios, empiezas a amar a Dios y quieres a Dios en primer lugar y amarlo a Él por sobre todas las cosas, Dios empieza a trabajar en tu identidad, empieza a trabajar en mi vida, ya, en esa vida que muchas veces venimos desde nuestra gestación con rechazo, porque nos rechazaron, no fuimos hijos deseados, no sé, etcétera, tantas cosas. Después la vida se va encargando de meternos más autorrechazo en nuestras vidas. Entonces, aquí hay algo bien importante. Cuando yo empiezo a amar a Dios y lo pongo en primer lugar, me empiezo a amar a mí mismo, porque me empiezo a ver como Dios me creó, como Dios me formó, como Dios me ve. Y cuando Dios me ve es muy diferente como yo me veo o como otras personas me ven. ¿Sí? A veces nosotros nuestra vida la direccionamos, ¿cierto? Buscando cómo nos ven o cómo yo me veo. Quizás vamos a crear una distorsión de la imagen. Pero Dios no nos va a distorsionar. Dios nos va a ver como Él nos creó. Nos creó único. No hay igual a ti en el mundo. Tú eres idéntico, tienes identidad propia, eres único, no eres copia de nadie, ni yo soy copia de nadie. Yo soy creación de Dios, ¿cierto? Por lo tanto me hizo único, original. Y de esa manera Dios quiere poner todo lo de Él en nuestra vida. Entonces es importante entender, entonces, si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, y somos agape, apasionado y enamorado de Dios, como cantamos delante, bueno, me va a ayudar también para mi autoestima, para tener mi autoestima correcta, ¿no es cierto? Y no andar buscando parecerme a otras personas. Es importante que entendamos. Hay muchas personas que nos aprecian, pero si empezamos a buscar ese amor y a Dios en primer lugar, ¿cierto? Vamos a intentar profundamente a estar agradecidos por quien soy. Algo está distorsionado en mi mente, en mi alma, que obviamente muchas veces el Señor tiene que producir momentos de liberación, momentos de sanidad interior, para poder sanarnos de muchas cosas que Él no ha puesto y que muchas veces estamos carentes de muchas cosas por la ausencia del amor de Dios en nuestro corazón. Entonces, y tercero, se lo dijo el miércoles, en tercer lugar, ese amor radical crea una cultura o un ambiente. Cuando hablamos de cultura, un ambiente, una atmósfera de amor que tiene que haber. Y si nosotros, imagínense, todos los que estamos aquí en el culto, hoy día amamos todo a Dios apasionadamente, ¿qué va a fluir? Va a fluir el amor de Dios. Va a fluir el amor de Dios. Va a fluir el amor de Dios. Y cuando se nos decía una cultura, estamos hablando de un ambiente del amor de Dios, del amor ágape de Dios. Y ese amor tiene que estar acá. El amor de Dios tiene que prevalecer, el amor ágape, el amor de Dios en la iglesia, en su pueblo, en nosotros. Una cultura de profunda aceptación, afirmación y alegría. Nos perdonamos. Dígame que no es así. Porque usted va a fallar, yo voy a fallar. Y por lo tanto Dios nos dio, ¿no es cierto?, la solución, perdonarnos. Pero si no está el amor de Dios, si yo no amo a Dios apasionadamente, les aseguro que me va a costar mucho perdonar. Perdonar a las personas que me dañan, que me afectan, que me autorrechazan, que no quieren nada conmigo, que me maldicen, quieren lo peor para mí. No los voy a perdonar. Se necesita el amor de Dios para perdonar. El perdón nace de Dios, del corazón de Dios. Por lo tanto, yo tengo que tener el corazón de Dios. El corazón de Dios es amor, ágape. Por lo tanto, yo tengo que perdonar. ¿Se fija? Entonces, esto es parte de la enseñanza. Una cultura de profunda aceptación, afirmación y alegría. Nos perdonamos, nos abrazamos, superamos cualquier cosa o problema, porque el amor es más grande y maravilloso de Dios en nuestros corazones. Si hay amor y humildad, escúchame bien, todo se puede arreglar y superar. Si hay amor, si hay humildad, todo lo podemos superar. Y podemos superar muchas cosas y que la iglesia siga avanzando y siga creciendo y podamos ir superando todas las cosas que eminentemente aparecen para destruirnos, para dañarnos y a veces afectar la obra de Dios y hacernos retroceder y a veces que se pierdan años de trabajo ministerial se van a la suya de un día para otro porque apareció un problema y nos olvidamos ya que tenemos que perdonarnos, tenemos que darnos segundas oportunidades y eso tiene que ver con el amor de Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, todos los que estamos aquí tenemos que buscar el amor de Dios, llenar nuestro corazón del amor de Dios, el amor ágape. Porque Jesús nos dio ejemplo de eso. Ustedes saben la historia, en la cruz misma Jesús perdónales porque no saben lo que hacen. Si el Hijo no tenía el amor ágape del Padre, no podían salir esas palabras, porque estaba en un sufrimiento tan grande
Pero en ese sufrimiento tan grande de todo lo que a él le hicieron, que él no merecía eso, sin embargo aparece en sus palabras y dice: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Jesús nos dio ejemplo de cómo vivir y perdonar con el amor del Padre en el corazón. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo, amado. Y vamos a superar todas las cosas, vamos a volver a gozarnos y alegrar y unirnos más, y la gracia de Dios va a aumentar, y el poder de Dios y la unción de Dios va a aumentar en nosotros. Un ambiente de elevarnos uno a otro. En la expresión ese, ¿te acuerdan? Esa es ayuda idónea. Nosotros tenemos que hacer ayuda donde nuestra vida se realice plenamente en la medida que elevamos a otros a alcanzar su potencial pleno. Y aquí todos los que estamos aquí tenemos que convertirnos en personas personas, ¿no es cierto? Ayuda, que ayudemos a otras personas que alcancen su potencial en el Señor y puedan brillar en los ministerios que el Señor tiene para este tiempo, para hacer crecer la iglesia. Ese espíritu tiene que haber en nosotros, eso tiene que haber en nuestro corazón. Y termino el resumen, y ahí voy a traer una palabra que nos va a ayudar a todos, y ahí terminamos. Ejemplos bíblicos de amor y obediencia. Hay mucho en la Biblia. Por eso yo decía antes, si yo no leo la Biblia, no me va a ayudar a lo que yo necesito. En la Biblia está todo lo que yo necesito. En la Biblia está todo lo que tú necesitas. Lo que la iglesia necesita está en la Biblia. Entonces tenemos que ir a la Biblia. Ahora, en la Biblia está llena las páginas de personas, de hombres y mujeres que experimentaron lo que nosotros estamos predicando y enseñando en este tiempo como una señal de avivamiento. Encontramos hombres y mujeres que dieron todo por Jesús y obedecieron a Jesús y obedecieron a Dios y a su plan y a su voluntad, e hicieron las cosas más asombrosas como fruto del amor y la obediencia que había en sus corazones. Y los relatos de la Biblia, los personajes están con ese objetivo de enseñarnos que nosotros también podemos alcanzar esa realidad espiritual a través del amor y la obediencia a Dios. Los discípulos, por ejemplo, ahí te poníamos un tema grande. Los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. Dígame que no es así. Los relatos que hemos visto dice, escucharon y Jesús dijo: síganme. Y ellos dijeron que dejaron todo y ¿qué? Lo siguieron. ¿Qué significa eso? Amor y obediencia radical. Un ejemplo de muchos, la viuda pobre dio todo lo que tenía. ¿Qué es lo que es eso? Amor y obediencia radical. No le importó quedar sin nada y morir en esa nada. Dijo: lo doy todo, porque yo amo a Jesús, amo a Dios y lo obedezco, aún en su necesidad. Job, imagínense, usted lea el libro de Job, cómo ese hombre sufrió. Se le quitó todo sin él culpable, no había pecado, no había justo como él, pero se le quitó todo. Pero él dice, por su amor y obediencia al Señor hasta el final, en medio de los problemas, obedeció a Dios. Y dice que Dios lo retribuyó, dice, y le multiplicó todo lo que se le había quitado. La clave del sufrimiento de Job es que vemos una línea de su realidad espiritual, es que nunca dejó de amar a Dios y obedecer a Dios, aún en sus problemas y su dificultad. ¿Qué pasa con nosotros? Hagamos una pregunta, reflexionamos. ¿Nos pasa igual? Cuando está el problema de dificultad, cuando no vemos la respuesta de Dios, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Lo seguimos amando apasionadamente a Dios? ¿Seguimos obedeciendo a Dios radicalmente? No pasa eso. A veces nos quejamos. A veces nos alejamos de Dios, nos apartamos porque Dios no nos respondió y le damos la espalda a Dios. Y nos desanimamos y perdemos la fe y abandonamos la fe. Pasa eso, ¿no? Pasa eso, nos pasa todo. Pero ahí cuando Dios nos prueba en los sufrimientos, ¿qué clase de amor tengo para Él? ¿Qué clase o qué nivel de obediencia tengo para Él? Es importante. Por eso que a veces la prueba tomémosla de esa manera. En la escuela donde Dios nos va a hacer crecer y la posibilidad de que nos llenemos de un amor diferente a Dios y de una obediencia diferente a Dios. Porque una cosa, amar a Dios y obedecer a Dios cuando todo está bonito, cuando todo es alegría, ¿cierto? Pero otra cosa es diferente cuando estamos aquí, el problema es la dificultad. Y Dios te está probando, amado. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser mi reacción en el problema de la dificultad? ¿Voy a seguir amando a Dios apasionadamente? ¿Voy a seguir obedeciendo a Dios? Y yo les digo, amado, Dios tiene ojos especiales para esos hombres y mujeres que lo siguen amando y obedeciendo a pesar del problema, a pesar de la dificultad que están atravesando. La Biblia está llena de esos ojos de Dios que se posan en ese hombre, esa mujer, que a pesar de su problema, a pesar de sus dificultades, a pesar del valle oscuro que está pasando en su vida, no deja de amar a Dios.
no deja de obedecer la palabra. ¿Sí? Nosotros dejamos de desobedecer la palabra. Y aquí es otro tema, yo se lo canto con la expresión. De lo que tú sabes de la palabra de Dios, lo dejaste de obedecer. Porque muchas veces pasa eso. Nosotros sabemos la palabra y sabiendo dejamos de obedecer la palabra. ¿Sabe? Por eso que mire, el amor está unido a la obediencia, porque en la obediencia está la bendición de Dios. En la desobediencia se multiplican las maldiciones. En la desobediencia. Y cuando a veces nosotros sabemos la palabra y dejamos de obedecer la palabra, y como que lo hacemos así, tan campante, tan como que, total. Claro, por correcto, Sonia. Por eso, amado, el hecho de saber la Escritura, saber la palabra, ¿sabe lo que tiene que llevarnos? Por eso necesitamos el amor y la obediencia radical. Porque Dios va a pedir ese amor y esa obediencia radical. Lo que leíamos, a su mandamiento, a su principio, a su palabra. ¿Sí? Entonces, muchas veces los problemas vienen por eso, amado. No en sí el problema, sino que es lo que trajo ese problema. Nuestra desobediencia. Sabemos lo que tenemos que hacer, lo leemos, lo tenemos en la Escritura. Dios nos ha enseñado, nos ha predicado, nos ha enseñado esto. Y sabiéndolo, no lo obedecemos. Y lo dejamos de obedecer. Algo ocurre. Porque es algo espiritual. Es algo espiritual, algo va a ocurrir. Aunque digamos eso, también no va a pasar nada, y mi vida continúa, no, cuidado. Llegará un momento que algo se va a producir en el mundo espiritual. Porque entendiendo que la naturaleza de esta palabra no es la fe, no es solo letra, no es solo números grandes y chicos, no es capítulo, no, esta palabra es neuma, esta palabra es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Fíjate. Y si tú la dejas de obedecer, algo va a pasar, algo va a ocurrir. O lo contrario, si yo la obedezco y la sigo obedeciendo radicalmente, algo va a ocurrir maravilloso también. De parte de Dios, porque Dios respalda su palabra. Dios no se da por desentendido para el hombre y la mujer que se esfuerza por obedecer la palabra, y sobre todo cuando hay problemas de dificultad. Pero quiero terminar. Podría tomar muchos personajes que corren esta enseñanza: el amor y la obediencia incondicional a Dios. El amor y la obediencia radical. Quiero terminar con Abraham. Quiero que vayan, ahí sí nos vamos a tener los pasajes y terminamos con él. Busquen ustedes, por favor, y veo que están anotando algunos, qué maravillosa costumbre tienen hermanos de la iglesia Cairo que traen su libretita y anotan los pasajes ya importantísimos. Miren lo que dice Génesis 22, y con esta palabra termino. Y miren lo que dice. Aquí sí hay muchos relatos, como digo, en los personajes bíblicos, donde se muestra el amor y la obediencia radical en estos personajes. Por eso están escritos con lujo y detalle, para que nosotros también seamos esa gente, seamos esas personas, seamos esos hijos, esas hijas de Dios, con ese amor y obediencia radical. Génesis capítulo 22 dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Mire lo que dice. Voy a leer. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó, diga conmigo, probó. ¿Quién probó? Dios. A Abraham. Y aquí hay un rema, hay una palabra, un toque del Espíritu amado. Va a llegar el momento que en tu vida espiritual y mi vida espiritual Dios nos va a probar. Dios prueba no para hacernos caer. El Dios tienta, ¿no es cierto? Es la diferencia. El Satanás tienta para hacernos caer y destruirnos. Dios no tienta, pero Dios prueba. Porque la prueba tiene el objetivo de forjar fe en ti, de forjar madurez, crecimiento. Ya que tú sabes de ser un niño en Cristo y convertirte en un hombre y una mujer de Dios, con madurez espiritual. Entonces Dios usa la prueba. Y aquí vemos a Abraham, que Dios, a este personaje Abraham lo probó, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, ¿qué dice? Inani. ¿Se acuerdan qué significa Inani? La palabra hebrea a esta frase, heme aquí. Heme aquí. Esta palabra es tremenda, ¿no? Heme aquí. Es la persona que ama a Dios.
Y con obediencia radical, siempre decir a Dios, heme aquí estoy. Lo que tú quieres hacer, cuenta conmigo. Y dígame, ¿cuántas personas arrancan de eso? El Señor le entrega un llamado, un ministerio, y lo primero que hace es como Jonás, ya lo sabe. Moto, pero arrancarlo de Dios. Y yo digo, hermano, el ser humano, ¿cómo somos nosotros así salimos al caminar, que Dios nos haga el encuentro, y que todo lo que Él tiene para nosotros, los planes, ¿se acuerdan que Jeremías 29:11, ¿qué dice? Dios tiene planes de ¿qué? ¿De mal? Tiene planes de bien, dígale a su hermano, mi Dios tiene planes de bien para tu vida, dígale. Mi Dios tiene planes de bien. Dios no se equivoca. Él va a traer lo que tú necesitas, pero nosotros, como no tenemos ese amor y esa obediencia radical, al final terminamos huyendo, alejándonos de Dios y rechazando el ministerio, el llamado. Aquí hay mucha gente que tiene llamado extraordinario, tremendo llamado del Señor. Tenemos que decir, bueno, aquí le dice Abraham, aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Estoy dispuesto a que lo haga. Pero él no sabía lo que Dios le iba a pedir, hermano. Por eso yo tomé este ejemplo hoy día, podía tener varios ejemplos de las personas, pero mire, sigamos leyendo. Dice, le respondió él aquí y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Mire, ¿a quien amas? Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, y Abraham se levantó muy de mañana, y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mira el detalle en el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, en el monte Moriah, donde tenía que sacrificar a su hijo. ¿Sabe que yo le tenía 3 días? En ese entonces no había auto. Usted nos llamaba un Uber. Y solamente llevaron un burrito cargado con la leña para el sacrificio, mire. Y Abraham y su hijo que amaba, el único que lo amaba, más los 2 sirvientes a pie. Póngase a pensar, 3 días. ¿Qué pensaba Abraham? 3 días de camino, con sus noches. Primero yo creo que haya dicho, oye, pero Dios, a ver, espérate un poquito, Dios, ya tú que me estás pidiendo mi hijo, mi único hijo, al que amo. ¿Por qué no lo hacemos aquí mejor y lo hacemos más corta? ¿Cierto? ¿Por qué no? Yo creo eso ya aquí mismo, donde tú estás, ¿cierto? Busca leña, prepara el altar y sacrifica a tu hijo aquí. Pero Dios mire, dijo, no, allá. Y 3 días, y piensen que él está aquí Abraham, preparándole a dar a su hijo, los cielos, y empiezan a caminar. 3 días, hermano. ¿Qué pensaba Abraham? ¿Usted que iba contento? ¿Iba con alegría? Yo como humano pensaba, me pidió mi hijo Isaac, mi único hijo. El que amo. Tiene que haber tenido una lucha interna en obedecer a Dios o no obedecer a Dios, entre amar a Dios y seguirlo amando aún en el sacrificio de su hijo Isaac. Se ha dicho, amado, hay 2 amores que son muy importantes en nuestra vida: el amor de Dios y el amor de un padre, o el amor de una madre. Aquí es el padre. Él ha ido llorando en un momento, ha ido reflexionando, ¿por qué Dios me pide esto, mi hijo? Que me costó tanto tenerlo y me lo está quitando ahora. 3 días. 3 días vamos. Y llegaron al monte Moriah. Y voy a leer un poquito más. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y mire qué dice la expresión: adoraremos y volveremos. ¿Qué dice? Y volveremos a vosotros. La primera palabra de referencia a la vida de adoración se encuentra aquí, hermano.
dígame, qué precioso, qué hermoso, qué bonito cuando estoy feliz, contento y todas las cosas están, pero todas bien. Levantamos las manos y adoramos, qué sé yo, y gloria a Dios y aleluya, y damos 3, gloria a Dios, 4, 5, 10, hasta 10, gloria a Dios, aleluya, felices. Pero cuando está el problema, cuando está la dificultad, y este petitorio, hermano, un hijo, Dios le pide, el único hijo el cual amaba, se lo pide para él. Pero él dice, adoraremos, que yo creo que es una señal, hermano, de lo que había en el corazón de Abraham. Había un amor y una obediencia radical en el corazón de Abraham, porque de otra manera no lo hace. En el primer momento que escuchó la voz de Dios, que le habló, dame a tu único hijo, yo creo que se manda a cambiar y le da la espalda. Dice, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos, dice. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí otra vez, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, mire, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hago un paréntesis. El Antiguo Testamento permitía, ¿no es cierto?, sacrificio de animales con sangre. La gracia del Evangelio abolió todo eso. Ya no existen los sacrificios de sangre y de carnero, nada, porque fue el máximo sacrificio, fue el Señor Jesucristo. Lo demás era sombra del verdadero sacrificio que Jesús iba a hacer a la cruz del Calvario. ¿Ya? Pero él lo hace como una costumbre, pero no era un animal, era su hijo. Hizo todo el protocolo para sacrificar en el altar a su hijo Isaac. Y dice, y ató a Isaac su hijo. Imagínense ese niño, hermano. No sé cómo lo estaría atando Abraham y ver lo que él estaba atando, porque iba a morir su hijo. Yo no sé, me gustaría pedíase una visión cómo estaba el rostro de Abraham cuando estaba atando a su hijo y estaba agarrando el cuchillo para sacrificar en ese altar a ese hijo que él amaba. Y ató a Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, mire, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por su cuerno, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que es Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, mire qué tremendo, hermano. Dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia, dice, poseerá la puerta de sus enemigos. Y el versículo 18, mire, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste, ¿qué cosa? A mi voz. Termino con esto, hermano. Aquí está la razón de por qué Dios Padre, en el plan eterno que tenía en el Hijo, antes lo creado, esto conmovió el corazón del Padre. Y dijo, por la casa de Abraham
va a entrar mi hijo. Por la casa de Abraham, que es la casa de la fe. Porque si hay un hombre que tuvo fe, es este. Porque le creyó a Dios a pesar de lo que Dios le estaba pidiendo, que le entregara a su hijo. Y lo iba a hacer, aunque le costó, aunque luchó, aunque había tristeza, aunque había mucha preocupación, pero él iba al altar a sacrificar a su único hijo, al cual amaba. Y eso conmovió. Y escuchen bien esto, por eso que empezamos, y lo decían antes también. Claudio parece decía, hermano, la fe es importante. El diablo roba la fe, ataca la fe. Porque si sabe que si tú crees, yo creo, y lo que Dios me está pidiendo, y esa fe me dice, Dios sabe lo que me está pidiendo, Dios sabe lo que hace, me entrego, y le digo, heme aquí, Nani, heme aquí. Hermanos, iglesia, Dios nos ve con buenos ojos para hacer cosas grandes y extraordinarias. Porque por la casa de la fe de Abraham, usted y yo estamos aquí. Porque por la casa de la fe entró el Hijo de Dios. Dios buscaba una casa, le falló la casa a Adán y Eva, le fallaron otras casas, pero puso los ojos en Abraham. Y Abraham no le falló. Aunque la petición era muy grande, muy grande. Porque no le estaba pidiendo su auto, pásame la llave del auto. ¿Cuántos de ustedes han ofrendado un auto? No, si no te viene tu ofrendar. Pero estoy poniendo el ejemplo, hermano. ¿Cuántos de ustedes les dio a nosotros, Marcia, no? Por eso nos vemos mucho oro. Nos regalaron anillos de oro y han ido a parar a la ofrenda. A la ofrenda. Y se han reducido. Porque miren, hemos entendido que tú no posees nada. Nada. Ni yo no poseo nada. Porque el día que nosotros empecemos a pensar que yo poseo algo, lo que yo poseo se va a constituir en una idolatría en mi corazón. Por eso lo que tú tengas, lo que Dios te da toda, disfrútalo. Si eso sí, disfrutemos lo que Dios nos está dando. Auto, casa, preciosas cosas, ropa hermosa, disfrutemos. Pero no poseamos nada más. Porque lo que poseemos se puede convertir en ídolo en nuestro corazón. Hasta la familia, hasta los hijos. Suena fuerte lo que voy a decir, no son tuyos, son de Dios. Te lo encargó. En el pasado de esta tierra te lo encargó a ti, para que tú seas también esa casa de la fe, donde tus hijos puedan entrar, para que también ellos se conecten con esa fe, que la fe, escuchen bien, la fe del Evangelio también tiene posibilidad de heredarse. Tú sirves a Dios, tus hijos tienen posibilidad de servir a Dios también, aunque hay luchas propias de ellos, pero al fin y al cabo van a volver a Dios y a servir con la fe que tú serviste. Hay que preparar el camino a las nuevas generaciones. Y tenemos que poner de acuerdo todos los grandotes que estamos aquí. Pero amado, aquí hay algo extraordinario. Mire, y yo anoté las conclusiones rápidas porque ya me pidió el tiempo rápido, pero con un toque de pito lo anoté bien. Dios puso a prueba a Abraham. De vez en cuando Dios nos pone a prueba. Nos exige que renunciemos a algo más valioso. ¿Se acuerdan que yo les conté años atrás la realidad de esta iglesia? ¿Se acuerdan? Y eso ha cambiado. Porque antes a la gente lo que les sobraba en la casa, lo que no servía, eso lo traían para acá. Traían lavadora, estufa. Cuando yo llegué estaba lleno de cosas. Y toda la gente la traía como algo, un regalo para Dios, lo mejor para Dios. Al final pescamos todas esas cuestiones para afuera, ¿no? Para afuera, porque estábamos promoviendo la maldición. A Dios siempre se le da lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Lo primero para Dios. ¿Pensamos de esa manera nosotros? No pensamos muchas veces así. Porque nos creemos dueños de todo lo que tenemos, hasta nuestra propia vida, ¿no? Dígame que no es así. Nos creemos hasta propios de nuestra propia vida. Voy a hacer esto, allá, y ni siquiera le tenemos a Dios la planificación en nuestra vida. Y pasa eso. Y en todo nivel de cosas. Dios nos va a probar si realmente Dios es primero en nuestro corazón y si lo amamos a Él. Primero. Y si estamos dispuestos a obedecerlo en lo que nos pide. Y podamos decirle que Él es aquí. En ese momento nos revela realmente
darnos cuenta si realmente tenemos el primer lugar en nuestra vida a Dios. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Dios, lo vemos ahí en el relato. ¿A quién amas? Aquí se encuentra la palabra amar, adorar, obedecer. Se encuentra en este relato. Estas tres palabras aparecen por primera vez en el Génesis. La palabra amar a Dios, la palabra adorar a Dios, la palabra obedecer a Dios. El énfasis es fuerte en este capítulo 22 del libro de Génesis. Es una historia realmente profunda y llena de misterio. Es más grande de lo que pensamos, porque prefigura de manera profética lo que se dice en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos lo sabemos. Repitámoslo. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso que le agradó a Abraham, hermano. Y como Dios adelanta al futuro, porque el futuro está en Dios, el futuro y la eternidad está en Dios, todo lo que viene más adelante está en Dios. Dios sabía que el Hijo tenía que venir, el Hijo del Hombre, encarnarse y entrar al universo en esta tierra. Era parte del plan. Y por eso que Dios le encantó la fe de Abraham. Porque sin saberlo, su fe y su casa y su familia iban a ser abiertas para el mundo, porque dice las naciones van a ser bendecidas. Y dígame que si no es bendecido. Es bendecida nuestra nación, porque hay gente, hay cristianos, hay pueblo de Dios y iglesia. Estamos nosotros que somos pueblo de Dios, una nación bendecida, pero por fe. Fue gracias a Abraham que le creyó. Y Dios dijo: voy a bendecir las naciones por tu fe, por tu amor, por tu obediencia. Yo voy a bendecir las naciones. Tú serás bendito. Los descendientes tuyos serán benditos. Israel, hermano. Y usted sabe Israel, sabe la historia. Un pueblo tan chiquitito que no han podido con él. Le han mandado misiles, le han mandado los más modernos por arriba y había pa. Y son ángeles, hermano. Ángeles que destruyen eso antes que caigan ahí en la tierra. Un pueblo pequeñito, fíjense, pero tan próspero. Lo hemos dicho, hermano, los grandes científicos que había en el mundo, ¿saben? Detrás hay un hebreo, un judío. Las grandes personas de los bancos, no sé, todos los recursos económicos del mundo, son gente judía que están ahí. En la flota de barcos, judíos, etc. Es gracias a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Obediencia inmediata. Y quiero que terminemos con Filipenses capítulo 2, versículo 8, por favor. Y yo quiero hacerte una pregunta antes de leer este pasaje. ¿Estás dispuesto a colocar a tu Isaac en tu altar de Dios? ¿Cuál es tu Isaac? No estoy pensando en el hijo, ni que va a ser lo mismo que él hizo ahora, no. Pero hay muchos Isaac en nuestros corazones. Hay que ponerlo en el altar, porque no pueden ocupar el primer lugar. Y de eso se trata. ¿Qué es lo que está ocupando en tu corazón? El primer lugar y no Dios. Tu amor, tu devoción a algo que no sea Dios. Nosotros tenemos que cambiar eso. Está pestañando. Tengo vos. ¿Sí puedes cambiar? ¿No le cambiar pila? Amado, eso es. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es mi Isaac? Que tenemos que poner en el altar en esta mañana. Consagrarse, dedicárselo al Señor. Pero quiero que estés tranquilo, que Dios no te va a pedir que tú sacrifiques a tu hijo, no. Pero aún a los hijos, no, escuchen bien, a los hijos hay que ponerlo en el altar de Dios. Dios no les va a quitar la vida,
No es para eso. Es para que sean hijos consagrados a los planes y a los propósitos de Dios. A los hijos hay que consagrarlos, hay que dedicarlos al Señor. Y todo lo que podamos tener, para que solamente en nuestro corazón prevalezca el amor a Dios. Que Él sea primero en todo. Y de ahí para abajo. Quiero que se pongan en pie y podamos leer, porque lo que le ocurrió a Abraham es la profecía. Gracias, Nadia. ¿Le dio trabajo el micrófono, Nadia? Por eso, miren, es la profecía de Jesús, el Hijo. Ya Génesis 22 nos está hablando que el Hijo tenía que venir. Por eso que a Dios Padre le gustó la fe de Abraham, porque es la fe de Dios. Porque el Dios único tenía un solo hijo, mi mujer, se llama Jesucristo. Hasta le dio el nombre. El Padre le dio su nombre, le dijo, póngale Jesús. Por eso cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús hay que decirlo con fuerza. Cada vez que nos digan, invoquen al Señor Jesús 1, 2, 3 veces con fuerza, hacerlo en fe, porque es el nombre de Dios. Y por eso que Abraham agradó a Dios, porque no rehusó el hijo que Dios le pedía. Y por eso que el Padre se identificó con la decisión de Abraham, porque él se identificó. Porque él tenía también a su propio hijo. Pero la diferencia es que Dios determinó al final entregar al hijo. Y para que el hijo fuera sacrificado. Y por el sacrificio que está aquí, mire, Filipenses capítulo 2, versículo 8. ¿Podemos leerlo todos juntos? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús el Hijo, nos damos cuenta cómo amaba a Dios Padre y cómo obedecía a su Padre. Y él cumplió el deseo de su Padre de sacrificar su vida y entregó la vida. Por eso cada vez que nosotros entregamos algo a Dios, nunca vamos a perder, siempre vamos a ganar, porque vamos a ser parte del plan de Dios. Quiero que podamos orar y a lo menos dar gracias a Dios, lo mínimo, dar gracias a Dios por la persona del Señor Jesucristo. ¿Quiere hacerlo? Hágalo. Ahí con libertad, hágalo. Voy a pedir al ministerio que pasen acá adelante. Y quiero que usted le dé gracias. Y no le está pidiendo a sus hijos, su familia para usted matarlo y quitarle la vida, no. Porque ya Jesús hizo todo el sacrificio más grande. No hay más. Pero sí el Señor nos pide que nosotros podamos creer en ese sacrificio. Y sobre esa base, sobre ese plan, servir a Dios con gratitud. Podemos empezar a ministrar una alabanza apropiada. Y quiero que, amado, yo quiero pedirle que no se escuche un murmullo, sino que se escuchen voces potentes, voces grandes, de gratitud, de dar gracias por el sacrificio que Dios Padre entregó a su Hijo, porque de eso se trataba. El Señor estaba profetizando en lo que le pidió a Abraham y probó a Abraham su fe, y por esa casa entró el Hijo de Dios, el Salvador y Señor del mundo. Se llama Jesucristo. Y hace 2000 años atrás Jesús sacrificó su vida para obedecer al Padre. El Hijo amaba al Padre
Jesucristo amaba al Padre y obedeció al Padre hasta con su propia vida, que significaba sufrir. Por eso que yo le quiero decir, iglesia, lo mínimo de esta mañana es abrir nuestra boca y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque ya no me va a pedir que a mí me sacrifique mi vida en un altar literal, no. Quizá han habido hombres y mujeres que han dado la vida por Cristo porque lo han matado, porque han estado predicando, es otra cosa. Y Dios ha levantado grandes avivamientos donde hay gente que ha muerto por Cristo porque lo han matado en lugares, naciones que todavía no aceptan el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero tú y yo, hermano, tú y yo, mi hermana, tenemos la bendición de vivir en un país libre todavía, en que podemos decir gracias, Señor, poder disfrutar la salvación que Jesucristo otorgó en la cruz del Calvario. Quiero que le des gracias a Dios, por favor. Quiero que levantes tu voz y no lo hagas porque yo te lo estoy pidiendo. Hazlo porque tú tienes la revelación de la palabra. Tú entendiste la palabra. Es la palabra de Dios. Por eso tiene que haber gratitud en nosotros y siempre tenemos que darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Porque todo, Él agradó al Padre en todo. Y el Padre le dio todo a Él. Y le dio la autoridad para gobernar, le dio la autoridad para reinar, le dio la autoridad para salvar y redimir el alma de los seres humanos que somos todos pecadores. Quiero que tú le digas al Señor, gracias, Dios, pero estoy dispuesto a dedicar, a consagrar mi vida, a consagrar mi familia, a consagrar mis hijos, a consagrar mi trabajo, a consagrar todo para la gloria del Señor Jesucristo, para que sirva para los planes, para que la voluntad de Dios se siga estableciendo y cumpliendo en esta tierra. Quiero que levantes tus manos y digas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, porque por esa sangre estamos aquí adorando y bendiciendo. Oh, aleluya, Jesús. Lo segundo que quiero antes de empezar a cantar alabanza, yo quiero que tú tomes una decisión. Que le puedas decir y que yo le pueda decir, Señor, yo quiero vivir esa realidad de empezarte a amar como lo primero en mi corazón. De amarte y de obedecerte como el todo que tú eres. Yo quiero que tú seas eso. Quiero que hagas esa oración ahí donde estás, tu silla. Dios está escuchando. El Espíritu Santo está atento ahí, está orando. Y le digamos al Señor, consagremos nuestro altar, nuestra vida, nuestra familia y todo lo que tenemos hasta hoy y lo que vamos a tener el día de mañana, consagrémoslo al Señor. Que todo sirva para el propósito eterno que Dios trazó para la humanidad a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Consagra todo. Que todo lo que Él te ha dado, conságralo para Dios. Disfrútalo como familia. Disfrutémoslo. Dios quiere que disfrutemos todo lo que viene. Pero no nos olvidemos que eso también tiene que servir también para los planes y los propósitos de Dios. Tu vida y mi vida tiene que servir a los propósitos de Dios. Tus hijos,